escuchando porque claramente uno de los temas que vamos a estar muy pendientes del discurso de Milei el domingo, que asume, tiene que ver con qué es lo que va a incluir en su primera etapa de reformas vinculado a los derechos laborales, a los convenios colectivos de trabajo, a las indemnizaciones por despido y a los derechos que vayan a tener los trabajadores actuales y los que vienen. Sí. ¿Y vos tenés ya alguna información de que van a incluir algo de eso en la ley ómnibus que están diciendo que mandan el lunes o martes? Ahí, mira, trascendió que se va a derogar el principio de ultraactividad, ¿no? Digo, que en un punto hace caer los convenios colectivos de trabajo. Es algo por lo que viene abogando las patronales empresarias argentinas desde hace mucho tiempo y han encontrado ahora la oportunidad de diluir esto en una ley mucho más vasta, con muchos artículos, y que forma parte de la histórica intención de flexibilizar las normas laborales, que no es otra cosa que bajar el costo laboral. Ellos le dicen bajar el costo laboral. Digo, traducido es eso. Es un perjuicio enorme para el movimiento sindical, para el movimiento obrero organizado. El que lo lleva adelante es quien aparentemente va a ser el secretario de Trabajo, un tal Cassin, que fue un abogado. Yassin. Que el chiste se cuenta todo, ¿no? Ya sin empleo, sin empleo. Indemnización. Ese fue un abogado que fue a defender al Congreso de la Nación cuando se estaba discutiendo la ley de 6 horas de trabajo, ¿no? Que era reducir la jornada laboral. Él fue a defender una norma que tiene más de 100 años, que son las 8 horas. Va a defender las 8 horas. Que hoy, hablando con Hugo Yasky, me decía, va a defender algo que tiene 100 años y después dice que algo que es del 75 es viejo. ¿Cómo es la historia? ¿No? Claro. Porque la mayoría de los convenios son del año 75. Ahora, la traducción es que vos vas a ir a discutir sin convenios colectivos de trabajo desde la ley de contratos de trabajo y vas a perder cosas esenciales. Digo, la cuestión salarial te vas a empezar a regir, por ejemplo, ya no por el básico de convenio tuyo, sino por el salario mínimo vital y móvil. Por eso, aclaremos una cosa. La ultraactividad es lo que se pone por encima de la ley de contrato de trabajo. Lo que va negociando son los progresos, cada sindicato, los avances en materia de derechos. Que tiene incluso varios tramos, incluso cada año. O sea, cada vez que se firma un nuevo convenio colectivo de trabajo, que si ustedes se toman el trabajo como nosotros de leer, o por lo menos como yo, de leer el boletín oficial, todo el tiempo hay publicado convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque van agregando ítems a tus derechos laborales. Eso es la ultraactividad. Exactamente. Bueno, todo lo que le agregaron por encima de la ley de contrato de trabajo básica, lo quieren eliminar. Y después creo que hay otras cosas, me parece que Adrián tenía como más letra de eso, porque entiendo que también van a querer avanzar en otros aspectos, que hoy los tenemos muy naturalizados, pero que sin embargo están en riesgo a partir de lo que va a ser la votación de esta ley ómnibus. Sí. Claro, porque la ultraactividad son los añadidos a la ley de contrato de trabajo y a los convenios, ¿no? Pero también la intención, este apartado lo está trabajando el estudio Funes de Rioja. Así que, claro, el estudio Funes de Rioja, cuyo titular es el titular de la UIA y de la COPAL, o sea, es el que representa a los sectores productivos concentrados de la Argentina, alimento e industria, grandes industriales fundamentalmente. Es el laboralista, pero al revés. Exactamente, históricamente es el estudio que defiende a las patronales. Patronalista. Es el patronalista, muy buena definición. Y otro estudio que está trabajando muy activamente es el estudio Bombshill, que es un estudio experto en derecho administrativo. Bueno, dos de los estudios más grandes del país. Sí. Y que en general acomodan las reglas en función de sus clientes, que son grandes empresas, grandes estructuras económicas. Bueno, ese es el equipo que está trabajando la legislación laboral. Va de suyo que entonces no va a ser en favor de las mayorías populares asalariadas o trabajadoras, sino de los sectores concentrados de la economía, ¿no? Salvo una anomalía cósmica que por ahora no pareciera ocurrir. Sobre todo cuando empezás a ver qué cosas van a estar incluidas en estas reformas. Bueno, el fondo de desempleo, al estilo WOCRA, es algo que el propio Milei ya prometió públicamente. Igual las promesas públicas de Milei son bastante gaseosas, como lo saben sus propios funcionarios designados. Ayer se dio una cuestión muy graciosa, si quieren después la profundizamos. Una persona a la que públicamente designaron como posible titular de la AFIP, otro cordobesista,
salió de una nota y dijo, mira, yo me enteré por los medios, después me llamaron y me dijeron que yo ya estaba, pero por las dudas no quiero decir nada porque tal vez me pasa como a la chica esa del ANSES, dijo este señor, posible funcionario de la FIP en relación a Píparo. O sea que ni siquiera los propios supuestos confirmados se dan por confirmados. Y después saltó otro nombre. Y después saltó otro nombre, O sea, que hizo bien. que es la prima de Franco. Bueno, no, mentira. Pero para volviendo, quieren Por hacer eso. el estilo Wokra. Quiere hacer el estilo Wokra. Sí. Que es Milei- que el empresario no tenga que pagar una indemnización, sino que se paga un porcentaje por arriba del sueldo que va a un fondo. Cuando el empresario termina la relación laboral, la plata te pagan el cese de ese fondo. Sí, es un fondo de cese. Ese fondo de cese, en el caso de la Wokra, es obligatorio porque está dentro del convenio. Claro. Por la propia actividad, además, porque una Por el obra tipo de empieza y actividad. termina y en el medio el trabajador tiene que seguir cobrando Acá algo. lo que se va a proponer es que sea optativo, no que sea obligatorio. Ujú. Entonces la modificación respecto a lo que había propuesto Milei es esa situación. La libertad. Ahí, perdón, te agrego una cosita. El modelo Wokra le agrega un costo al empresario también. Porque tiene que pagar un sobresueldo del 12% el primer año, del 8% el segundo año, del 5% el tercer año, que es la guita que va a ese fondo. Por eso es optativo. Por eso, pero la pregunta es a quién le conviene ese modelo. A los constructores. Eso desde ya. Pero le conviene a los grandes empresarios que quieren rotación rápida de trabajadores poco calificados. A los constructores, yo te diría en gastronomía que tiene altísima rotación, esto no correría porque ya tienen un convenio muy flexibilizado. Sí, pero a Y Galperín mucho- sí, por ejemplo. Sí, pero Galperín, por ejemplo, el convenio de comercio, que es el que rige la gran mayoría de los empleados de Galperín, también está bastante flexibilizado. Y aparte tiene convenio por empresa y tiene convenio por unidad. Ujú. Es una modalidad que se va a tratar de implementar en el próximo gobierno. Voy a ese punto. Claro, eso te Fomentar iba a decir. acuerdos por empresas y contratos individuales. Esto en los 90 era muy común. Ujú. De hecho, la legislación laboral de los 90 buscó desarmar los convenios colectivos por el lado de los convenios individuales, por empresa o por Persona. que es la desregulación de la representación sindical a la chilena. En general, todas las políticas que vamos a ver desplegadas tienen algún espejo. Mm. Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, está siendo muy mirado porque el estudio Bombshill colaboró con la legislación paraguaya. Ujú. Entonces, como los estudios argentinos colaboraron con varios países de la región para desregular, en Perú, por ejemplo, Ahora tienen Este, el know-how. bueno, buscan trasladar ese know-how Sí. al O sea, gobierno de contratos Milei. individuales de acuerdo por empresa. Claro, esto era Bien. algo que en los 90 se había implementado. Cosa que en Estados Unidos hace 2 o 3 años con la crisis de la pandemia empezó a darse marcha atrás, que se puso de Claro. moda que abrir un sindicato adentro de Starbucks, adentro de Amazon. Claro. De repente hay toda una generación joven en Estados Unidos que descubrió que se puede negociar más, especialmente con estas grandes empresas, cuando te juntás. Claro. Digo, inclusive medios de comunicación, Sí. ni Bueno. grandes, New York Times, todo. Biden hizo un gesto muy importante al recibir en la Casa Blanca al representante sindical de Amazon, que Fue a un acto. No, pero inclusive fue a una huelga Un piquete, estaban de... haciendo. ahora en General Motors. En General Motors, hay que decir que eso es uno de los dirigentes Sí. más vinculados a los pocos Claro, sindicatos ok. que quedan en Estados Entonces, Unidos. para el laburante Ese- esto es ese que asunto- tiene que ir solito al estudio de abogados en lugar de ir con su Va a sindicato que tener va a la negociar. opción. Por eso, esto es muy Si parecido, si quiere, esto es muy parecido al sistema que ocurre en Chile, que es de libre asociación sindical, se llama. El Ok. individuo puede decidir o no tener asociación sindical. Si tiene asociación sindical, la asociación sindical puede ser por empresa, por unidad, porque hay empresas, no sé, el caso de Piñera, que es un empresario diversificado, que tiene aerolíneas y tiene supermercados. Bueno, en el supuesto de que esa empresa estuviese unificada en una sociedad de control, Mm. el trabajador de algunas empresas podría decidir formar gremio con trabajadores de otras compañías. O sea, está muy desregulada la asociación sindical. ¿Qué es lo que permite eso a la patronal? Atomizar la representación. Claro. Entonces, me contaban un caso de un supermercado en Chile donde se hizo una especie de consulta, de arqueo, de representación sindical, y todos los cajeros tenían una representación distinta. Imagínate toda una línea de caja, cada uno de ellos tenía una representación sindical distinta. Claro. Entonces, al momento de rotar o despedir,
porque rotar es el eufemismo que usan las patronales, a la hora de despedir trabajadores es muy sencillo, porque vos no vas a tener un conflicto con todos los cajeros. Sí, entonces, es el libre mercado para los sindicatos. Pasemos el limpio para todo esto se viene en el proyecto Ómnibus. Eliminación de todo lo que tengas arriba de la ley de contrato de trabajo. No hay indemnización, sino que optativo modelo UOCRA, sindicato por empresas y contrato individual. Multas también, ¿no? Bueno, reducir el sistema de multas. Esto es para que cuando están en negro. Claro, esto está en la ley de empleo 24013 y el sistema de empleo de la Argentina busca fomentar el empleo registrado justamente con un castigo a aquellos que tienen trabajadores informales en sus plantillas. Sí. Si vos reducís el sistema de multas, va de suyo que es un incentivo para no registrar. Bueno, ¿qué te dice el estudio Funes de Rioja? Al revés, es un sobrecosto menos que tienen los trabajadores, los empleadores, con lo cual probablemente registren. Pero no es lo que se verifica. No. Okay. ¿Y qué otro punto, perdón, para cerrar este tema? Para no correr, porque si corremos tal vez algún detalle se pierde. En el caso de reducir el sistema de multas, además, tiene un adicional. Si vos lo sumás a los otros puntos, si vos fomentás el empleo negro, desfinanciás el sistema previsional. Entonces, digo porque hay muchos jubilados que están muy entusiasmados con el programa Milei. Hay que empezar a puntualizar que muchas de las políticas lo va a afectar directamente. Cada punto de reducción de ingresos por estancamiento de la actividad económica, cada punto de reducción de ingresos del Estado, por estancamiento de la actividad económica, por efecto de, en tal caso, la reducción de ingresos por vía del sistema de aportes sociales de las empresas y demás, va a afectar a las jubilaciones, claro, que además no se van a actualizar con una fórmula automática como ahora. Me agarro de eso. Franco, vos tenías información del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque cuando empieza a pasar esto que dice Adrián, de que hay menos aportes y por lo tanto el sistema de jubilaciones y pensiones no le alcance lo que aportan los trabajadores activos para pagar las jubilaciones, de algún lado va a salir esa guita. Y hoy justo salió un informe de cuánta guita tiene en este momento. Así es, información del ANSES es que durante la actual gestión 2019-2023 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzó el valor más alto de su historia y llegó a 76.000 millones de dólares. O sea, en noviembre de 2023 alcanzó ese mayor nivel de su historia, y esto es importante porque lo que destacan es que en el periodo de Macri, 2015-2019, el valor del FGS se había reducido a la mitad. Claro. Eso había bajado. Bueno, ahora pegó ese repunte, digo, ahí lo que hay es un botín, ¿no?, que va a ir a buscar el Milei-macrismo. Estamos hablando de los miles de millones de dólares, ¿de dónde va a ir a buscar? Eso es en acciones, las acciones que tiene el ANSES de empresas, de grandes empresas argentinas, producto de la estatización de las AFJP, que son en pesos y están dolarizadas. Exactamente. Y ahí tenés de todo, tenés bancos, tenés el Banco Macro, el Patagonia, el Superville, el Banco Francés, tenés empresas de energía, como Pampa Energía, tenés Techint, tenés el Grupo Clarín, tenés un montón de distribuidoras de gas, el Estado tiene participación en todas esas empresas, que está en las empresas de Elstein, exacto, en el Banco Hipotecario, en IRSA, en la empresa Banco de Valores, que es la de Juan Napoli, que están todos muy interesados en recomprar esas acciones. Claro, acá lo que informaba el ANSES es que el valor de las acciones a fines de noviembre de 2019 era de 3.700 millones de dólares y ahora a fines de noviembre del 2023 ese valor ascendió a 13.100 millones de dólares, es decir, un aumento del 254% durante esta gestión. Ese fondo, como su nombre lo indica, es de garantía de sustentabilidad. Es cuando falla el sistema solidario, que es los trabajadores activos, con nuestros aportes, financiamos las jubilaciones y las pensiones de los que están jubilados y pensionados, por lo tanto no aportan en este momento. Si vos tenés una recesión y hay menos trabajadores activos que aporten, no te va a alcanzar la guita para pagarle a los jubilados. ¿De dónde sale esa guita? Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ese sistema solidario. Ahora, ahí tenés que empezar a vender acciones para que eso funcione. Y ahí es la posibilidad de estas empresas de recuperar esas acciones que perdieron con la estatización de las AFJP y sobre todo sacar al Estado de adentro de esas empresas. Porque lo que le permitió esto al Estado es tener directores adentro, por ejemplo, de Techint,
¿Se acuerdan cuando Kicillof era director de...? Entonces vos tenés acceso a los papeles, a los números, sabés qué hacen con la guita, discutís y dejás asentado. Yo siempre lo cuento porque es muy interesante, que yo leo las discusiones estas en las empresas. Siempre el representante del Estado vota en contra de la distribución de dividendos. ¿Qué hacen las empresas? Se juntan, che, ganamos tanta guita, ganamos 1.000 millones de pesos este mes. ¿Qué hacemos? Dos opciones. Lo reinvertimos, crecemos, generamos laburo, o nos la repartimos entre los accionistas. El voto del Estado siempre dice, reinvirtamos, generemos más puestos de trabajo, por lo que les decía antes, para generar puestos de trabajo, que generen aporte, que sostengan el sistema y no tengas que andar tocando la guita. No va a pasar eso a partir de ahora. No va a pasar eso. Y es uno de los grandes, como decía Franco, botines que tiene en la cabeza el Toto Caputo, Bausili y toda esa banda. Bausili. Sí. Santiago Bausili. ¿Qué pasó con Bausili además? Y es la mano derecha de Caputo, suena para el Banco Central de la República Argentina, y en el día de ayer la Cámara Federal porteña le revocó el procesamiento que le habían dictado por negociaciones incompatibles con la función pública. Un timing, el de Comodoro Pi, increíble. Sí. Un gesto de la justicia, título Clarín. Sí, estamos de acuerdo con Clarín, sí, muy buen título. Dudas. Pero además, para el estudio de abogados, ¿quién defiende a Bausili? El estudio Cunio Olivarona, lo defiende el hermano del que va a ser el futuro ministro de Justicia de Milei. Un poco promiscuo todo, ¿no? La verdad que sí. ¿Qué Un segundo al inicio de la charla, porque tiene que ver con los derechos laborales, lo que contó Caballero de que vienen por el fin de la ultraactividad, o sea, de todos los derechos que adquiriste por fuera de la ley de contrato de trabajo, todo lo que contó Adrián, que es letra de qué va a venir en la ley, que es reemplazar las indemnizaciones por el fondo de cese laboral, contratos individuales y por empresa, que se anulen las multas, lo cual es un incentivo para el trabajo no registrado, contratos a término, bueno, todo eso. Ayer salió un dato que se los quiero compartir porque es para mí muy preocupante y que tiene que ver con el trabajo registrado. Siempre que discutimos si se crea o no se crea trabajo en la Argentina, hay un dato que es incontrastable, que no se puede discutir, que es el CIPA. Que es cada vez que una empresa, un comercio, lo que sea, toma un trabajador y lo registra, eso da un alta en el CIPA, que registra la cantidad de trabajadores registrados privados que hay en la Argentina. Bueno, ese número, y podemos mostrar el gráfico, hacía 37 meses consecutivos que subía. Si están viendo el gráfico, van a ver una subida durante el último tiempo del gobierno de Cristina, incluso una pequeña subida el primer año de Macri, pero a partir de 2017, el segundo año de Macri, empieza una caída, un tobogán fenomenal, se profundiza con la pandemia, y a partir de mayo del 2020, si están viendo el gráfico, sube la cantidad de empleo registrado privado en la Argentina durante 37 meses consecutivos. O sea, 3 años y un mes. Si hacemos zoom a la última puntita de arriba, que es el dato de septiembre del 2023, que es post-paso, se ve por primera vez después de 37 meses una caída. Por primera vez después de 37 meses cae el trabajo registrado privado. Ahí se alcanza a ver esa pequeña caída. Esto es apenas después de las PASO. La caída es muy chiquita, es de 0,1. Pero creo yo que es importante el dato, porque si bien todos me dirán, che, cuando subió el empleo y cuando sube el privado, el registrado sube el no registrado, ¿sí? El problema fue que los salarios no alcanzaban y sí, yo creo que se perdió la elección por eso. Pero lo que da este dato que salió ayer es que se cortó la tendencia. Se cortó la tendencia de 37 meses consecutivos de aumento del empleo registrado privado el mes posterior a las PASO. ¿Dónde empezaron a bajar los trabajos? Bueno, se imaginarán ustedes los rubros. Bajó la construcción 1,2% solamente en las semanas posteriores a que Milei fuera el más votado en las PASO. 1,2% la construcción, que es el modelo que contaba recién Adrián. O sea, apenas el tipo más votado dijo, se termina la obra pública, despidieron al 1,2% de los trabajadores de construcción. Y esto es septiembre, Todavía no está el impacto de octubre y de noviembre. El primero que despidió fue Techín, como pasó con la pandemia. Exacto.
Al comienzo de la pandemia despidió a 1.100 trabajadores y ahora hizo más o menos lo mismo con la misma empresa y va a ser premiado con la conducción de YPF. O sea que el temor reverencial que le tiene el sistema político en su conjunto, y esto incluye a Milei, porque Milei forma parte del sistema político, el biribiri de que es un outsider, ya está, ¿no? Ah, bueno. Ya está. No es más anarquista. Ya está. Me parece que rodeado como está de quienes está, son personas que pasaron los últimos 50 años en el sistema político argentino, me parece que no hay forma de que se presente como lo nuevo. O sea, no. Yo escuchaba el otro día, a excepción de él, digamos, que tiene 2 años, el resto... Pero yo escuchaba el otro día una frase que me pareció muy buena porque yo trataba de entender por qué. ¿Por qué es todo tan grosero? Y él sigue hablando de la casta. Y nos guste o no, porque digo, acá estamos todos diciendo, ya se terminó, ¿no? Pero afuera no se terminó. No, hay muchas afuera se dice escuchando lo mismo. Entonces digo, sí. ¿cómo puede ser? Y escuchaba un análisis de una persona que decía, cuando vos inventás el término, o cuando vos imponés el término, vos definís el término. Y lo vas cambiando como querés, en el momento que querés y como querés. Eso ya creo yo es un mecanismo de distracción. Cuando empecemos a ver los números, insisto, perdón la que insista con esto, pero este número es muy grave. Se cortó una tendencia de creación de empleo. Sí, pero Ari... Y vamos a empezar a ver eso, gente sin laburo, gente que no le va a alcanzar, gente que le van a decir ya tu sindicato no te representa. Pero para mí es muy importante porque si no parece como que no aprendimos del golpazo del resultado electoral. Tenemos que también tratar de entender cómo lo va a ver la sociedad. Porque nosotros lo entendemos así y me parece que si no, quizás nos encontremos con una sorpresa de que la reacción social no es la que esperamos, por lo menos en el corto plazo. Están instalando y están siendo los que dominan el sentido, me parece, social de una gran parte de la sociedad, que esto es reciben la peor herencia de la historia. Lo dijo Caputo ayer. Macri dijo lo mismo. Está bien, y le funcionó bastante bien por un tiempo. Están instalando ¿es esto o la hiper? Cuando vos te dicen, ¿es el barranco o esto? Agarrás esto. Están construyendo un sentido y me parece que tienen un sistema de comunicación que está siendo bastante efectivo y además lo viene de confirmar el 55% de la población, que creo que los puede acompañar a cómo bancarse esos números que se vienen, que para mí esa curva va a empezar a ser así como un derrumbe, y mucha gente lo va a decir, no había otra. Bueno, ayer me lo graficaba... Y a mí me preocupa eso, porque estamos todos esperando una reacción que quizás en el corto plazo no llegue. Ayer me lo graficaba alguien que hablé esto mismo y me decía, claro, en la campaña te dijeron que te van a cortar un brazo. Que hay que cortarlo porque no hay otra. Y ahora van a venir y te van a cortar solo la mano. Y vos vas a decir, menos mal que no me cortaron todo el brazo. Pero es gravísimo que te corten la mano. Pero han construido... Y además te dicen, ¿es la mano o los 2 brazos ahora? Porque nos encontramos en la situación era peor de la que esperábamos. Totalmente. Bueno, y la otra cara de la moneda, imagino, de persecución, ¿no? De los sindicalistas. A ver, pareciera ser la profundización o el avance de aquel área del espacio laboral donde Macri quizás no pudo profundizar tanto, pero recordemos la Gestapo antisindical, recordemos a Jorge Trecca entrando a la AFI. Digo, claramente esto de la casta van a empezar a apuntar a la casta sindical. Para mí va de cajón, digo, que va a ser... el foro laboral, Digo, claro, bueno, foro laboral. ¿Y cómo sí.